Capítulo 41. Piper. Piper no se sorprendió cuando los hombres serpiente llegaron. Durante toda la semana había estado pensando en su encuentro con el bandido estirón, cuando se encontraba en la cubierta del Argo II después de escapar de una gigantesca tortuga destructora, y había cometido el error de decir: «Estamos a salvo». Al instante una flecha había impactado en el palo mayor, 2 centímetros por delante de su nariz. Piper aprendió una valiosa lección de esa experiencia: nunca des por supuesto que estás a salvo, y nunca jamás tientes a las moiras anunciando que crees estar a salvo. De modo que cuando el barco atracó en el Pireo, a las afueras de Atenas, Piper resistió el deseo de dejar escapar un suspiro de alivio. Por fin habían llegado a su destino, en algún lugar cerca de allí, más allá de aquellas hileras de cruceros, más allá de aquellas colinas llenas de edificios, encontrarían la Acrópolis. Ese día, de un modo u otro, su viaje terminaría. Pero eso no quería decir que pudiera relajarse, en cualquier momento podía caer del cielo una sorpresa desagradable. Al final la sorpresa consistió en 3 tipos con colas de serpiente en lugar de piernas. Piper estaba de guardia mientras sus amigos se preparaban para la batalla. Revisando armas y armaduras, y cargando las ballestas y las catapultas, vio a los tipos deslizándose por los muelles, serpenteando entre grupos de turistas mortales que no les prestaban atención. «Ejem. Annabeth», gritó Piper. Annabeth y Percy acudieron a su lado. «Genial», dijo Percy. «Dracaenae». Annabeth entornó los ojos. «No lo creo, al menos no son como las que yo he visto, las Dracaenae. Tienen 2 troncos de serpiente en lugar de piernas, estas tienen uno solo». «Tienes razón», dijo Percy, «estas también parecen más humanas en la parte de arriba, no son escamosas y verdes, entonces. ¿Hablamos o luchamos?» Piper estuvo tentada de contestar «luchamos». No pudo evitar pensar en la historia que le había contado a Jason sobre el cazador cherokee que había infringido su tabú, y se había convertido en serpiente. Esos 3 parecían haber comido mucha carne de ardilla. Por extraño que pareciera, el que iba delante le recordó a su padre cuando se había dejado barba para el papel del rey de Esparta. El hombre mantenía la cabeza en alto, tenía una cara bronceada de facciones marcadas, los ojos negros como el basalto, y el cabello moreno rizado, y lustroso de aceite. La parte superior de su cuerpo era musculosa, cubierta únicamente por una clámide griega, una capa de lana blanca enrollada holgadamente, y sujeta al hombro, de cintura para abajo. Su cuerpo constaba de un gigantesco tronco de serpiente, unos 2 metros y medio de cola verde que ondulaba por detrás cuando se movía. En una mano llevaba un bastón rematado con una brillante joya verde, en la otra, una bandeja cubierta con una tapa de plata, como el plato principal de una cena de lujo. Los 2 tipos que iban detrás de él parecían escoltas, llevaban petos de bronce, y artificiosos cascos rematados con puntas de piedra verde. Sus cascos ovalados estaban engalanados con una gran letra K griega, kappa. Se detuvieron a escasos metros de largo. El jefe alzó la vista, y observó a los semidioses. Su expresión era intensa pero inescrutable. Podría haber estado enfadado, o preocupado, o desesperado por ir al cuarto de baño. «Permiso para subir a bordo». Su voz áspera hizo pensar a Piper en una navaja de afeitar siendo pulida con un suavizador, como en la barbería de su abuelo en Oklahoma. «¿Quién es usted?», preguntó. Él clavó sus ojos oscuros en ella. «Soy Cécrope, el primer y eterno rey de Atenas. Me gustaría daros la bienvenida a mi ciudad». Levantó la bandeja cubierta. «Además, he traído una tarta». Piper miró a sus amigos. «Una trampa». «Probablemente», dijo Annabeth. «Por lo menos ha traído postre». Piper sonrió a los tipos de las serpientes. «Bienvenidos a bordo». Cécrope accedió a dejar a sus escoltas en la cubierta con Buford, la mesa, que les ordenó que se tumbasen e hicieran 20 flexiones. Los escoltas parecieron tomárselo como un desafío. Mientras tanto, el rey de Atenas fue invitado a una reunión en el comedor.
para conocerse mejor. Siéntese, por favor, le ofreció Jasón. Cécrope arrugó la nariz. Los hombres serpiente no nos sentamos. Quédese de pie, por favor, dijo Leo. Leo cortó la tarta y se metió un trozo en la boca antes de que Piper pudiera advertirle que podía estar envenenada, o no ser comestible por los mortales, o que simplemente podía estar mala. Caray. Sonrió. Los hombres serpiente saben preparar tartas, un pelín anaranjada, y con un ligero sabor a miel. Necesita un vaso de leche. Los hombres serpiente no bebemos leche, dijo Cécrope, somos reptiles intolerantes a la lactosa. Yo también. Dijo Frank, o sea, intolerante a la lactosa, no reptil. Aunque a veces puedo ser reptil. En fin, lo interrumpió Acel, rey Cécrope. ¿Qué le trae por aquí? ¿Cómo ha sabido que habíamos llegado? Yo sé todo lo que pasa en Atenas, dijo Cécrope, fui el fundador de la ciudad, su primer rey, nacido de la tierra, yo soy quien resolvió la disputa entre Atenea y Poseidón, y el que eligió a Atenea como patrona de la ciudad. Sin rencores, murmuró Percy. Annabeth le dio un codazo. He oído hablar de usted, Cécrope, usted fue el primero que ofreció sacrificios a Atenea, construyó su primer templo en la Acrópolis. Correcto. Cécrope parecía resentido, como si se arrepintiera de su decisión. Mi pueblo fueron los atenienses originales, los Gemini. ¿Como el signo del zodiaco? Preguntó Percy. Yo soy Leo. No, tonto, dijo Leo, yo soy Leo, tú eres Percy. ¿Queréis hacer el favor de parar? Los regañó Acel. Creo que se refiere a Gemini como sinónimo de dobles, mitad hombre, mitad serpiente, así se llama a su pueblo, él es un Géminos, en singular. Sí. Cécrope se apartó de Acel como si le ofendiera de algún modo. Hace milenios los humanos con dos piernas nos empujaron a vivir bajo tierra, pero conozco los secretos de la ciudad mejor que nadie, he venido a avisaros. Si intentáis acercaros a la Acrópolis por la superficie, seréis liquidados. Jason dejó de mordisquear su tarta. Por usted. Por los ejércitos de Porfirio, dijo el rey serpiente, la Acrópolis está rodeada de grandes armas de asedio, onagros. ¿Más onagros? Protestó Frank. ¿Estaban de rebajas o qué? Los cíclopes, aventuró Acel, se los están proporcionando a Octavio. ¿Y a los gigantes? Percy gruñó. Como si necesitáramos más pruebas de que Octavio se ha equivocado de bando. Ese no es el único peligro, advirtió Cécrope, el aire está lleno de espíritus de la tormenta y grifos, todos los caminos a la Acrópolis están patrullados por nacidos de la tierra. Frank tamborileó con los dedos sobre la tapa de la tarta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Rendirnos sin más. Hemos llegado demasiado lejos para eso. Yo os ofrezco otra alternativa, dijo Cécrope, un pasaje subterráneo hasta la Acrópolis, os ayudaré por Atenea y por los dioses. A Piper se le erizó el vello de la nuca, se acordó de lo que la giganta Peribea había dicho en su sueño, que en Atenas los semidioses encontrarían tanto amigos como enemigos. Tal vez la giganta se refería a Cécrope y sus hombres serpiente. Pero había algo en la voz de Cécrope que a Piper no le gustaba, ese tono de navaja de afeitar siendo suavizada, como si estuviera preparándose para dar un buen tajo. ¿Dónde está la trampa? Preguntó. Cécrope centró aquellos inescrutables ojos oscuros en ella. Solo un pequeño grupo de semidioses, no más de 3, podría pasar inadvertido por los gigantes, de lo contrario, vuestro olor podría delataros, pero nuestros pasajes subterráneos podrían llevaros directos a las ruinas de la Acrópolis. Una vez allí, podríais inutilizar sigilosamente las armas de asedio, y dejar que el resto de vuestro equipo se acerque. Con suerte, podríais pillar a los gigantes por sorpresa, podríais interrumpir su ceremonia. ¿Ceremonia? Preguntó Leo. Ah, ya. Para despertar a Gaia. Ya ha comenzado, advirtió Cécrope. ¿No notáis que la tierra tiembla? Nosotros, los Gemini, somos vuestra mejor opción.
Piper detectaba impaciencia en su voz, casi avidez. Percy escrutó a los de la mesa. ¿Alguna objeción? Unas cuantas, dijo Jason. Estamos en la puerta de la casa del enemigo. Nos está pidiendo que nos separemos. No es así como mueren los personajes de las películas de terror. Además, Gaia quiere que lleguemos al Partenón, dijo Percy. Quiere que nuestra sangre riegue las piedras, y todas esas chorradas de psicópata. No se lo pondríamos en bandeja. Annabeth llamó la atención de Piper, y le hizo una pregunta silenciosa. ¿Qué opinas? Piper todavía no se había acostumbrado a la nueva forma en que Annabeth la miraba en busca de consejo. Desde su estancia en Esparta, habían aprendido que podían abordar los problemas juntas desde dos perspectivas distintas. Annabeth veía la parte lógica, la maniobra táctica. Piper tenía reacciones instintivas que eran cualquier cosa menos lógicas. Juntas, o bien resolvían el problema el doble de rápido, o bien una confundía totalmente a la otra. La oferta de Cécrope tenía su lógica, al menos, parecía la opción menos suicida, pero Piper estaba segura de que el rey serpiente estaba ocultando sus verdaderas intenciones, simplemente no sabía cómo demostrarlo. Entonces se acordó de algo que su padre le había contado hacía años. Te llamas Piper porque el abuelo Tom pensó que tenías una voz fuerte. Dijo que aprenderías todas las canciones Cherokee, incluso la canción de las serpientes. Un mito de una cultura totalmente distinta y, sin embargo, allí estaba, enfrentándose al rey de los hombres serpiente. Empezó a cantar Summertime, una de las canciones favoritas de su padre. Cécrope la miró fijamente, asombrado, empezó a balancearse. Piper estaba cohibida cantando delante de todos sus amigos, y un hombre serpiente. Su padre siempre le había dicho que tenía buena voz, pero a ella no le gustaba llamar la atención, ni siquiera le gustaba cantar a coro delante de una fogata. En ese momento sus palabras invadían el comedor. Todo el mundo escuchaba, paralizado. Terminó el primer verso. Durante 5 segundos nadie pronunció palabra. Pipes, dijo Jason, no tenía ni idea. Ha sido precioso, convino Leo. Tal vez no tanto como cuando Calipso canta, pero Piper seguía atrayendo la mirada del rey serpiente. ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? Engañaros, dijo el rey sumido en un trance, balanceándose todavía. Esperamos llevaros a los túneles, y acabar con vosotros. ¿Por qué? Preguntó Piper. La Madre Tierra nos ha prometido grandes recompensas. Si derramamos vuestra sangre debajo del Partenón, su despertar se completará. Pero usted sirve a Atenea, repuso Piper. Usted fundó su ciudad. Cécrope emitió un susurro grave. Y a cambio, la diosa me abandonó. Atenea me sustituyó por un rey humano con 2 piernas, volvió locas a mis hijas, se mataron despeñándose por los precipicios de la Acrópolis. Los atenienses originales, los Gemini, fueron empujados a vivir bajo tierra, y olvidados. Atenea, la diosa de la sabiduría, nos volvió la espalda, pero también se obtiene sabiduría de la tierra. Por encima de todo, somos hijos de Gaia. La Madre Tierra nos ha prometido un lugar bajo el sol del mundo superior. Gaia miente, dijo Piper. Pretende destruir el mundo superior, no dárselo a nadie. Cécrope enseñó los colmillos. Pues entonces no estaremos peor que bajo los traidores de los dioses. Levantó su bastón, pero Piper la emprendió con otro verso de Summertime. Los brazos del dios serpiente se quedaron sin fuerzas, sus ojos se pusieron vidriosos. Piper cantó varios versos más y entonces se arriesgó a hacer otra pregunta. Las defensas de los gigantes, el pasaje subterráneo hasta la Acrópolis. ¿Cuánto de lo que nos ha contado es cierto? Todo, contestó Cécrope. La Acrópolis está muy bien defendida, como he dicho, cualquier acercamiento por encima de la superficie sería imposible. Entonces podría guiarnos por sus túneles, dijo Piper. Eso también es cierto. Cécrope frunció el entrecejo. Sí. ¿Y si ordenara a su gente que no nos atacara?, dijo. Le obedecerían. Sí,
pero Cécrope se estremeció. Sí, obedecerían, 3 de vosotros. ¿Cómo máximo podríais ir sin llamar la atención de los gigantes? Los ojos de Annabeth se oscurecieron. Piper, tendríamos que estar locos para intentarlo, nos matará a la primera oportunidad que se le presente. Sí, convino el rey serpiente, solo la música de esta chica me domina. La detesto, por favor, canta más. Piper le brindó otro verso. Leo intervino entonces, cogió un par de cucharas y las hizo tamborilear sobre la mesa hasta que Hazel le dio un manotazo en el brazo. Si es bajo tierra, debería ir yo, dijo Hazel. Jamás, dijo Cécrope. Una hija del inframundo. Tu presencia repugnaría a mi gente, no habría música lo bastante bonita para impedir que te matasen. Hazel tragó saliva. O podría quedarme aquí. Percy y yo, propuso Annabeth. Esto. Percy levantó la mano. Siento repetirme, pero eso es exactamente lo que Gaia quiere, tú y yo, nuestra sangre regando las piedras, etc. Lo sé. Annabeth tenía una expresión seria, pero es la elección más lógica. Los templos más antiguos de la Acrópolis están dedicados a Poseidón y a Atenea. Cécrope. ¿No nos ayudaría eso a ocultarnos? Sí, reconoció el rey serpiente, vuestro olor sería difícil de distinguir, las ruinas siempre irradian el poder de esos dos dioses. Y yo, dijo Piper al final de su canción, me necesitaréis para mantener a nuestro amigo a raya. Jason le apretó la mano. Sigue sin gustarme la idea de separarnos. Pero es nuestra mejor oportunidad, dijo Frank. Los 3 entran a escondidas, inutilizan los sonagros y crean una distracción. Entonces el resto de nosotros entramos volando y disparando con las ballestas. Sí, ese plan podría dar resultado, dijo Cécrope, si no os mato antes. Tengo una idea, dijo Annabeth. Frank, Hazel, Leo, hablemos. Piper. Puedes mantener a nuestro amigo musicalmente incapacitado. Piper empezó a cantar otra canción, Up Pit Trails, una ridícula melodía que su padre solía cantarle cada vez que salían de Oklahoma para volver a Los Ángeles. Annabeth, Leo, Frank y Hazel se fueron a debatir la estrategia. Bien, Percy se levantó y le ofreció la mano a Jason. Hasta que volvamos a vernos en la Acrópolis, hermano, yo seré el que esté matando gigantes. Capítulo 42. Piper. El padre de Piper solía decir que estar en un aeropuerto no cuenta como visita a una ciudad. Piper opinaba lo mismo sobre las cloacas. Desde el puerto hasta la Acrópolis, no vio nada de Atenas salvo túneles oscuros y hediondos. Los hombres serpiente les hicieron pasar por una rejilla de desagüe que conectaba directamente con su guarida subterránea, que olía a pescado podrido, moho y piel de serpiente. El ambiente hacía difícil cantar sobre el verano, el algodón y la vida regalada, pero Piper aguantó. Si se detenía más de un minuto o dos, Cécrope y sus escoltas empezaban a sisear y ponían cara de enfado. No me gusta este sitio, murmuró Annabeth, me recuerda cuando estuve debajo de Roma. Cécrope se rió siseando. Nuestro territorio es mucho más antiguo, muchísimo más. Annabeth deslizó su mano en la de Percy, cosa que desanimó a Piper. Deseó que Jason estuviera con ella, se habría conformado incluso con Leo. Aunque puede que a él no le hubiera cogido la mano, las manos de Leo acostumbraban a estallar en llamas cuando se ponía nervioso. La voz de Piper resonaba por los túneles. A medida que se adentraban en la guarida, más hombres serpientes se reunían para escucharla. Pronto había una procesión detrás de ellos, docenas de Gemini que los seguían balanceándose y deslizándose. Piper había cumplido la predicción de su abuelo, había aprendido la canción de las serpientes, que resultó ser un tema de George Gershwin de 1935. De momento incluso había impedido que el rey serpiente la mordiera, como en el antiguo cuento cherokee. El único problema de esa leyenda era que el guerrero que aprendía esa canción tenía que sacrificar a su esposa a cambio de poder
Piper no quería sacrificar a nadie. El frasco con la cura del médico seguía envuelto en la gamuza, y guardado en la riñonera. No le había dado tiempo a consultarlo con Jason y Leo antes de partir. Tenía que confiar en que todos estuvieran reunidos en la cumbre antes de que alguien necesitara la cura, si uno de ellos moría, y ella no podía alcanzarlos. Sigue cantando, se dijo. Pasaron por toscas estancias de piedras sembradas de huesos, subieron por pendientes tan empinadas y resbaladizas que era casi imposible mantener el equilibrio. En un momento determinado pasaron por una cálida cueva, del tamaño de un gimnasio, llena de huevos de serpiente cuya parte superior estaba cubierta de una capa de filamentos plateados como guirnaldas de Navidad. Viscosas. Más y más hombres serpientes se unían a su procesión, deslizándose detrás de ella, sonaban como un ejército de jugadores de fútbol americano arrastrando los pies con papel de lija en la suela de sus botas. Piper se preguntaba cuántos Gemini vivían allí abajo, cientos, tal vez miles. Le pareció oír los latidos de su propio corazón resonando por los pasadizos, aumentando de volumen conforme más se adentraban en la guarida. Entonces cayó en la cuenta de que el persistente boom, boom se oía por todas partes, retumbando a través de la piedra y el aire. Estoy despertando, una voz de mujer, clara como el canto de Piper. Annabeth se quedó paralizada. Oh, esto no pinta bien. Es como Tártaro, dijo Percy, con tono crispado. ¿Te acuerdas de sus latidos cuando apareció? No, dijo Annabeth, no te acuerdes de eso. Lo siento. A la luz de su espada, la cara de Percy parecía una gran luciérnaga, una mancha flotante y momentánea de resplandor en la oscuridad. La voz de Gaia volvió a hablar, esa vez más alto. Por fin. A Piper le tembló la voz. El miedo la invadió, como le había sucedido en el templo espartano, pero los dioses Fobos y Deimos se habían convertido en viejos amigos suyos. Dejó que el miedo ardiera en su interior como combustible, y su voz sonó todavía más fuerte. Cantó para los hombres serpiente, para que sus amigos estuvieran a salvo. ¿Por qué no también para Gaia? Finalmente llegaron a lo alto de una empinada cuesta, donde el camino terminaba en una cortina de pegajosa sustancia verde. Cécrope se situó de cara a los semidioses. Detrás de este camuflaje está la Acrópolis, debéis quedaros aquí. Comprobaré que el camino está despejado. Espere. Piper se volvió para dirigirse a la multitud de Gemini. Arriba solo hay muerte, estaréis más a salvo en los túneles, volved deprisa, olvidaos de que nos habéis visto, protégeos. El miedo de su voz se canalizó perfectamente con su capacidad de persuasión. Los hombres serpiente, incluso los escoltas, se volvieron, y se perdieron por la oscuridad, dejaron solo al rey. Cécrope piensa traicionarnos en cuanto cruce esa cortina, dijo Piper. Si convino él, avisaré a los gigantes, ellos acabarán con vosotros a continuación. Siseo. ¿Por qué os he dicho eso? Escuche los latidos del corazón de Gaia, lo instó Piper, puede percibir su ira. ¿Verdad? Cécrope vaciló, el extremo de su bastón emitió un brillo tenue. Sí que puedo, está enfadada. Lo destruirá todo, dijo Piper, reducirá la Acrópolis a un cráter humeante. Atenas, su ciudad, quedará totalmente destruida, y, con ella, su gente. Me cree. ¿Verdad? Yo te creo. No sé a qué responde el odio que alberga por los humanos, por los semidioses, por Atenea, pero somos la única opción para detener a Gaia, así que no nos traicionará, por su bien, y el de su pueblo, reconocerá el terreno, y se asegurará de que el camino está despejado, no les dirá nada a los gigantes, y luego volverá. Eso es lo que haré. Cécrope desapareció a través de la membrana de sustancia pegajosa. Annabeth movió la cabeza con gesto de asombro. Ha sido increíble, Piper. Veremos si funciona. Piper se sentó en el frío suelo de piedra, pensó que le convenía descansar mientras pudiera. Los demás se agacharon a su lado. Percy le pasó una cantimplora con agua.
Hasta que bebió un trago, Piper no se había dado cuenta de lo seca que tenía la garganta. Gracias. Percy asintió. ¿Crees que el hechizo durará? No estoy segura, reconoció ella. Si Cécrope vuelve dentro de 2 minutos con un ejército de gigantes, va a ser que no. Los latidos del corazón de Gaia resonaban a través del suelo, por extraño que pareciera, a Piper le hacían pensar en el mar, el estruendo de las olas al romper en los acantilados de Santa Mónica. Se preguntó qué estaría haciendo su padre en ese momento, en California. Debía de ser de noche, tal vez estuviera dormido o dando una entrevista en un programa de televisión nocturno. Piper esperaba que estuviera en su sitio favorito, el porche del salón, viendo la luna sobre el Pacífico, disfrutando de un momento de tranquilidad. Piper quería pensar que estaba feliz y contento. Por si fracasaban en su misión. Pensó en sus amigos de la cabaña de Afrodita en el campamento mestizo. Pensó en sus primos de Oklahoma, cosa extraña, ya que nunca había pasado mucho tiempo con ellos, ni siquiera los conocía bien, en ese momento lo lamentaba. Deseó haber aprovechado más la vida, haber valorado más las cosas. Siempre agradecería contar con su familia a bordo del Argo II, pero tenía muchos más amigos y parientes a los que le gustaría ver por última vez. ¿Pensáis en vuestras familias, chicos? Preguntó. Era una pregunta ridícula, sobre todo en la antesala de una batalla. Piper debería haber estado concentrada en la misión, y no distrayendo a sus amigos. Pero ellos no la regañaron. La mirada de Percy se desenfocó, el labio inferior le empezó a temblar. Mi madre. No. No la he visto desde que me hizo desaparecer, la llamé desde Alaska, le di al entrenador Redge unas cartas para que se las entregara, yo. Se le quebró la voz, ella es lo único que tengo, ella y mi padrastro, Paul. Y Tyson le recordó a Annabeth, y Grover, y. Sí, claro, dijo Percy, gracias, me siento mucho mejor. Piper no debería haberse reído, pero estaba demasiado nerviosa y melancólica para contenerse. ¿Y tú, Annabeth? Mi padre. Mi madrastra y mis hermanastros, hizo girar la espada de hueso de dragón sobre su regazo. Después de todo lo que he pasado el último año, me parece una estupidez que les guardara rencor tanto tiempo, y los parientes de mi padre. Hacía años que no pensaba en ellos, tengo un tío, y un primo en Boston. Percy se sorprendió. Tú, que llevas una gorra de los Yankees. ¿Tienes familia en la tierra de los Red Sox? Annabeth esbozó una débil sonrisa. Nunca los veo, mi padre y mi tío no se llevan bien, una rivalidad del pasado, no sé, es ridículo lo que separa a las personas. Piper asintió, deseó tener los poderes curativos de Asclepio, deseó poder mirar a la gente y ver qué les dolía, y acto seguido sacar su recetario y solucionarlo todo, pero supuso que había un motivo por el que Zeus mantenía a Asclepio encerrado en su templo subterráneo. Sin embargo, había un dolor que no debía desaparecer solo con desearlo. Había que enfrentarse a él, incluso aceptarlo. Sin el sufrimiento de los últimos meses, Piper nunca habría encontrado a sus mejores amigas, Hazel y Annabeth. Nunca habría descubierto su propio valor, y desde luego no habría tenido las agallas de cantar melodías de musicales a los hombres serpiente debajo de Atenas. En lo alto del túnel, la membrana verde ondeó. Piper cogió la espada y se levantó, preparada para una avalancha de monstruos. Pero Cécrope apareció, solo. El camino está despejado, dijo, pero daos prisa, la ceremonia casi ha terminado. Atravesar una cortina de mocos era casi tan divertido como Piper había imaginado. Al salir se sentía como si acabara de revolcarse por el orificio de la nariz de un gigante. Afortunadamente, no se le pegó nada de la masa viscosa, pero aún así la piel le hormigueaba del asco. Percy, Annabeth y ella se encontraron en un foso frío y húmedo que parecía el sótano de un templo. A su alrededor, un suelo desigual se extendía hasta la oscuridad bajo un techo de piedra bajo. Justo encima de sus cabezas, había un hueco rectangular que daba al cielo,
Piper podía ver los bordes de unos muros, y la parte superior de unas columnas, pero ningún monstruo. Todavía. La membrana de camuflaje se había cerrado detrás de ellos y se había fundido con el suelo. Piper pegó la cabeza en la tierra, la zona parecía de roca sólida, no podrían irse por donde habían venido. Annabeth pasó la mano por unas marcas del suelo, una figura irregular con forma de huella de gallo, y la longitud de un cuerpo humano. La zona era desigual, y de color blanco, como la piel cicatrizada. Este es el sitio, dijo Percy, estas son las marcas del tridente de Poseidón. Percy tocó las cicatrices con aire vacilante. Debe de haber usado un tridente extra grande. Aquí es donde golpeó la tierra, dijo Annabeth, donde hizo que apareciera una fuente de agua salada cuando compitió con mi madre por ser el patrón de Atenas. Así que aquí es donde empezó su rivalidad, dijo Percy. Sí. Percy atrajo a Annabeth y la besó. Lo bastante para que Piper se sintiera incómoda, aunque no dijo nada. Pensó en la antigua norma de la cabaña de Afrodita: para ser reconocida como hija de la diosa del amor, tenías que partirle el corazón a alguien. Hacía mucho tiempo que Piper había decidido cambiar esa norma. Percy y Annabeth eran el ejemplo perfecto de por qué lo había hecho. Deberías tener que completar el corazón de otra persona, era una prueba mucho mejor. Cuando Percy se apartó, Annabeth parecía un pez al que le costase respirar. La rivalidad termina aquí, dijo Percy. Te quiero, sabionda. Annabeth dejó escapar un pequeño suspiro, como si algo se hubiera derretido en su caja torácica. Percy miró a Piper. Lo siento, tenía que hacerlo. Piper sonrió. ¿Cómo no va a parecerle bien a una hija de Afrodita? Eres un novio. Estupendo. Annabeth emitió otro gruñido gimoteante. Ejem. En fin, estamos debajo del Erecteón, es un templo dedicado a Atenea y a Poseidón. El Partenón debería estar en diagonal hacia el sudeste. Tendremos que rodear el perímetro a escondidas e inutilizar tantas armas de asedio como podamos, y abrir un camino de acceso para el Argo 2. Estamos a plena luz del día, dijo Piper. ¿Cómo pasaremos desapercibidos? Annabeth escrutó el cielo. Por eso he ideado un plan con Frank y Hazel, con suerte. Ah, mirad. Una abeja pasó zumbando por arriba, la siguieron docenas de abejas más. Formaron un enjambre alrededor de una columna, y a continuación se acercaron a la abertura del foso. Saludad a Frank, chicos, dijo Annabeth. Piper saludó con la mano, la nube de abejas se marchó zumbando. ¿Cómo es posible? Dijo Percy, o sea. Una abeja es un dedo. 2 abejas, son sus ojos. No lo sé, reconoció Annabeth, pero es nuestro intermediario, en cuanto avise a Hazel, ella. Gritó Percy. Annabeth le tapó la boca con la mano. Un gesto que quedó muy raro, porque de repente cada uno de ellos se había convertido en un gigantesco nacido de la tierra con 6 brazos. La niebla de Hazel. La voz de Piper sonaba soñolienta y áspera. Miró abajo, y se dio cuenta de que ella también tenía un bonito cuerpo de hombre de Neandertal: pelo en la barriga, taparrabos, piernas achaparradas, y pies descomunales. Si se concentraba, podía ver sus brazos normales, pero cuando los movía ondeaban como un espejismo, y se separaban en 3 pares de brazos musculosos. Percy hizo una mueca, que quedó todavía peor en su cara recién afeada. Ostras, Annabeth. No sabes cuánto me alegro de haberte besado antes del cambio. Muchas gracias, dijo ella. Deberíamos ponernos en marcha. Yo rodearé el perímetro en el sentido de las agujas del reloj. Piper, tú muévete en el sentido contrario. Percy, tú tienes que registrar el centro. Un momento, dijo Percy, vamos a caer de lleno en la trampa del sacrificio de la que tanto nos han advertido. ¿Y quieres que nos separemos todavía más? Abarcaremos más terreno de esa forma, dijo Annabeth. Tenemos que darnos prisa. Esos cantos. Piper no se había fijado hasta ese momento,
pero entonces lo oyó, un inquietante zumbido a lo lejos, como 100 carretillas elevadoras con el motor en vacío. Miró al suelo, y reparó en que algunos granos de grava estaban temblando, moviéndose hacia el sudeste, como atraídos hacia el Partenón. Vale, dijo Piper, nos veremos delante del trono del gigante. Al principio fue fácil. Había monstruos por todas partes, cientos de ogros, nacidos de la tierra, y cíclopes apiñados entre las ruinas, pero la mayoría de ellos estaban reunidos en el Partenón, observando la ceremonia que se estaba celebrando. Piper avanzó tranquilamente a lo largo de los precipicios de la Acrópolis sin que nadie reparase en ella. Cerca del primer tronagro había 3 nacidos de la tierra tomando el sol sobre las rocas. Piper fue directa a ellos y sonrió. Antes de que pudieran hacer el menor ruido, los mató con su espada. Los 3 se derritieron en montones de escoria. Piper cortó el cordón elástico para inutilizar el arma, y acto seguido siguió avanzando. Ya estaba comprometida, tenía que causar el mayor número de desperfectos posible antes de que se descubriera el sabotaje. Esquivó a una patrulla de cíclopes. El segundo onagro estaba rodeado por un campamento de ogros lestrigones tatuados, pero Piper se las arregló para llegar a la máquina sin levantar sospechas. Echó un frasco de fuego griego en la onda. Con suerte, en cuanto intentaran cargar la catapulta, les explotaría en la cara. Siguió adelante. Unos grifos se hallaban posados en la columnata de un antiguo templo, algunos en Pousa y se habían retirado a un arco con sombra, y parecían estar dormitando. Su pelo en llamas parpadeaba tenuemente, y sus piernas de latón brillaban. Con suerte, la luz del sol las volvería perezosas si tenían que luchar. Siempre que podía, Piper mataba a monstruos aislados, se cruzó con grupos más grandes. Mientras tanto, la multitud del Partenón aumentaba, los cantos sonaban más fuerte. Piper no veía lo que estaba pasando dentro de las ruinas, solo las cabezas de 20 o 30 gigantes en un corro, murmurando y balanceándose, tal vez cantando la versión maligna de Kumbaya. Inutilizó la tercera arma de asedio cerrando las cuerdas de torsión, lo que debería dejar vía libre a Largo 2 desde el norte. Esperaba que Frank estuviera viendo sus progresos. Se preguntaba cuánto tiempo tardaría el barco en llegar. De repente, los cantos se interrumpieron, un boom resonó en la cumbre, en el Partenón. Los gigantes rugieron con júbilo. Alrededor de Piper, los monstruos se encaminaron en tropel hacia el sonido de celebración. Eso no podía ser bueno. Piper se mezcló con un grupo de nacidos de la tierra que olían a rancio, subió la escalera principal del templo dando saltos, y acto seguido trepó a unos andamios metálicos para poder ver por encima de las cabezas de los ogros y los cíclopes. La escena que tenía lugar en las ruinas casi la hizo gritar. Delante del trono de Porfirio, docenas de gigantes formaban un amplio corro, gritando y sacudiendo sus armas mientras 2 de los suyos se paseaban alrededor del círculo luciendo sus premios. La princesa Peribea agarraba a Annabeth por el cuello como un gato salvaje. El gigante encelado rodeaba a Percy con su enorme puño. Annabeth y Percy forcejeaban sin poder hacer nada. Sus captores los mostraron a la vociferante horda de monstruos, y a continuación se volvieron para situarse de cara al rey Porfirio, que estaba sentado en un trono improvisado. Sus ojos blancos brillaban maliciosamente. Justo a tiempo. Rugió el rey de los gigantes. La sangre del Olimpo. Para despertar a la madre tierra. Capítulo 43. Piper. Piper observó horrorizada cómo el rey de los gigantes se levantaba. Cuán largo era, casi tan alto como las columnas del templo. Su cara era tal como Piper la recordaba, verde como la bilis, con una sonrisa torcida de desprecio, y el pelo de color alga trenzado con espadas y hachas robadas a semidioses muertos. Se alzó amenazante por encima de los cautivos, observando cómo se retorcían. Han llegado tal como predijiste, encelado. Bien hecho. El viejo enemigo de Piper agachó la cabeza, y los huesos trenzados en sus rastas hicieron ruido. Ha sido fácil, mi rey. Los grabados de llamas de su armadura relucían,
en su lanza ardía un fuego morado, solo necesitaba una mano para sujetar a su cautivo, a pesar del poder de Percy Jackson, a pesar de todas las cosas a las que había sobrevivido, al final no podía hacer nada frente a la fuerza bruta del gigante. Y la inevitabilidad de la profecía. Sabía que estos dos dirigirían el ataque, continuó Encelado, sé cómo piensan. Atenea y Poseidón eran iguales que estos críos. Los dos han venido creyendo que iban a reclamar esta ciudad. Su arrogancia ha acabado con ellos. Por encima del rugido del gentío, Piper apenas podía oír sus pensamientos, pero repitió mentalmente las palabras de Encelado, estos dos dirigirían el ataque, el corazón se le aceleró. Los gigantes habían esperado a Percy y a Annabeth, no la esperaban a ella. Por una vez, Ser Pipermplean, la hija de Afrodita, a quien nadie tomaba en serio, podía jugar a su favor. Annabeth trató de decir algo, pero la giganta Peribea la sacudió por el cuello. Cállate. No quiero que me engatuses con tu pico de oro. La princesa desenvainó un cuchillo de caza, largo como la espada de Piper. Déjame hacer los honores, padre. Espera, hija. El rey dio un paso atrás, el sacrificio debe hacerse bien. Toante, destructor de las Moiras, preséntate. El gigante gris y arrugado apareció arrastrando los pies y sosteniendo un enorme cuchillo de carnicero, clavó sus ojos lechosos en Annabeth. Percy gritó, en el otro extremo de la Acrópolis, a 100 metros de distancia. Un geyser de agua salió disparado. El rey Porfirio se rió. Tendrás que hacerlo mejor, hijo de Poseidón, la tierra es demasiado poderosa aquí, incluso tu padre solo pudo hacer brotar una fuente salada, pero descuida. El único líquido que necesitamos de ti es tu sangre. Piper escudriñó desesperadamente el cielo. ¿Dónde estaba el Argo II? Toante se arrodilló, y tocó reverentemente la tierra con la hoja de su cuchillo. De carnicero. Madre Gaia. Su voz era tan increíblemente grave que sacudió las ruinas e hizo que los andamios metálicos resonaran bajo los pies de Piper. En la antigüedad, la sangre se mezcló con tu suelo para crear vida, deja que ahora estos semidioses te devuelvan el favor, te despertamos del todo. Te saludamos. Como Nuestra Señora Eterna. Piper saltó de los andamios sin pensar, voló por encima de las cabezas de los cíclopes y ogros, cayó en el centro del patio, y se abrió paso a empujones hasta el corro de gigantes. Cuando Toante se levantó para usar su cuchillo, Piper blandió su espada y, de un tajo hacia arriba, le cortó la mano por la muñeca. El viejo gigante se quejó, el cuchillo de carnicero y la mano cortada cayeron a los pies de Piper. Notó que el disfraz con que la niebla la había cubierto se iba consumiendo hasta que volvió a ser Piper, una chica en medio de un ejército de gigantes, cuya espada de bronce era como un mondadientes comparada con las enormes armas de los otros. ¿Qué es esto?, rugió Porfirio. ¿Cómo osa interrumpirnos esta criatura débil e inútil? Piper obedeció a su instinto, atacó. Las ventajas de Piper: era pequeña, era rápida, y estaba como una cabra. Desenvainó la daga Catoptris y la lanzó a Encelado, esperando no darle a Percy sin querer. Se giró sin ver el resultado, pero, a juzgar por el aullido de dolor del gigante, había apuntado bien. Varios gigantes se abalanzaron sobre ella en el acto. Piper se escabulló entre sus piernas, y dejó que se golpearan las cabezas. Serpenteó entre la multitud, clavando su espada en las patas con escamas de dragón a cada oportunidad que se le presentaba, y gritando: «¡Huid! ¡Escapad!», para sembrar confusión. «No. Detenedla», gritó Porfirio. «Matadla». Una lanza estuvo a punto de empalarla. Piper se desvió, y siguió corriendo. Es como el juego de atrapar la bandera, se dijo, solo que los del equipo enemigo miden 10 metros. Una enorme espada le cerró el paso, comparado con los combates de entrenamiento entre Piper y Hazel. El golpe fue de una lentitud ridícula. Piper saltó por encima de la hoja, y zigzagueó hacia Annabeth,
que seguía dando patadas y retorciéndose entre las garras de Peribea. Piper tenía que liberar a su amiga. Lamentablemente, la giganta pareció adivinar su plan. «Yo de ti no lo haría, semidiosa», gritó Peribea. «Esta sangrará». La giganta levantó su cuchillo. Piper gritó empleando su embruja habla. «Falla». Al mismo tiempo, Annabeth movió las piernas hacia arriba para convertirse en un blanco más difícil. El cuchillo de Peribea pasó por debajo de las piernas de Annabeth, y se clavó en la palma de la mano de la giganta. ¡Ay, ay, ay! Peribea soltó a Annabeth, viva pero no ilesa. La daga le había hecho un feo corte en la parte trasera del muslo. Cuando Annabeth se apartó rodando por el suelo, su sangre mojó la tierra. La sangre del Olimpo, pensó Piper aterrada. Pero no podía hacer nada al respecto, tenía que ayudar a Annabeth. Se abalanzó sobre la giganta, la hoja dentada de su espada adquirió de repente un tacto helado entre sus manos. La sorprendida giganta miró cómo la espada del Boreada le atravesaba la barriga, una capa de escarcha se extendió a través de su peto de bronce. Piper extrajo la espada de un tirón, la giganta se desplomó hacia atrás. Blanca, envuelta en vapor, y completamente congelada, Peribea cayó al suelo con un ruido sordo. «Hija mía». El rey Porfirio apuntó con su lanza y atacó. Pero Percy tenía otras ideas. Encélado lo había soltado, probablemente porque el gigante estaba ocupado tambaleándose con la daga de Piper clavada en la frente, el licor le chorreaba hasta los ojos. Percy no tenía ninguna arma, su espada debía de haber sido confiscada o haberse perdido durante el combate, pero no dejó que eso lo detuviera, mientras el rey de los gigantes corría hacia Piper. Percy agarró la punta de la lanza de Porfirio, y empujó hacia abajo hasta clavarla en el suelo. El impulso del gigante lo levantó del suelo en un involuntario salto de pértiga, y Porfirio dio una voltereta y cayó boca arriba. Mientras tanto, Annabeth se arrastraba sobre la tierra. Piper corrió a su lado. Se quedó junto a su amiga, blandiendo la espada de un lado al otro para mantener a los gigantes a raya. Un frío vapor azul envolvía la hoja. «¿Quién quiere ser el próximo en convertirse en polo?», gritó Piper, concentrando su ira en su capacidad de persuasión. «¿Quién quiere volver al Tártaro?». Sus palabras parecieron poner el dedo en la llaga. Los gigantes arrastraron los pies con inquietud, mirando el cuerpo congelado de Peribea. ¿Y por qué no iba a intimidarlos Piper? Afrodita era la más antigua diosa del Olimpo, nacida del mar y de la sangre de Urano, era mayor que Poseidón, Atenea e incluso Zeus, y Piper era su hija. Más que eso, era un ampleán. Su padre había empezado siendo un don nadie, y acabó siendo famoso en todo el mundo. Los Mplean no se echaban atrás, como todos los Cherokee, sabían aguantar el sufrimiento, conservar su orgullo y, cuando era necesario, contraatacar, y había llegado el momento de contraatacar. A unos 10 metros de distancia, Percy se inclinó sobre el rey de los gigantes, tratando de sacar una espada de las trenzas de su pelo, pero Porfirio no estaba tan aturdido como aparentaba. «Necios». Porfirio asestó un golpe de revés a Percy como si fuera una mosca molesta. El hijo de Poseidón salió volando, y se estrelló contra una columna con un crujido tremendo. Porfirio se levantó. «Estos semidioses no pueden matarnos. No cuentan con la ayuda de los dioses. Recordad quiénes sois». Los gigantes se acercaron, una docena de lanzas apuntaron al pecho de Piper. Annabeth se levantó con dificultad, recogió el cuchillo de caza de Peribea, pero apenas podía tenerse en pie, y mucho menos luchar. Cada vez que una gota de su sangre caía al suelo burbujeaba, y pasaba del color rojo al dorado. Percy trató de levantarse, pero era evidente que estaba atontado, no podría defenderse. La única opción de Piper era mantener a los gigantes centrados en ella. «Venga, pues», gritó. «Acabaré con todos vosotros si no me queda más remedio». El aire se inundó de un olor metálico a tormenta. A Piper se le erizó el vello de los brazos. «El caso es que no tienes por qué hacerlo», dijo una voz desde arriba.
A Piper casi le salió el corazón del cuerpo. En lo alto de la columnata más próxima estaba Jason, con su espada emitiendo un brillo dorado a la luz del sol. Frank se hallaba a su lado, con el arco preparado. Azel estaba sentada a horcajadas sobre Arión, que se encabritaba y relinchaba en actitud desafiante. Un relámpago candente describió un arco en el cielo acompañado de un estallido ensordecedor, y atravesó el cuerpo de Jason cuando saltó, envuelto en rayos, sobre el rey de los gigantes. Capítulo 44. Piper. Durante los siguientes 3 minutos la vida fue maravillosa. Pasaron tantas cosas a la vez que solo un semidios con trastorno por déficit de atención con hiperactividad podía seguirlas. Jason se lanzó sobre el rey Porfirio con tanta fuerza que el gigante cayó de rodillas, alcanzado por un rayo, y apuñalado en el cuello con un gladius dorado. Frank soltó una descarga de flechas e hizo retroceder a los gigantes más próximos a Percy. El Argo II se elevó sobre las ruinas, y todas las ballestas y catapultas dispararon simultáneamente. Leo debía de haber programado las armas con una precisión quirúrgica. Un muro de fuego griego se alzó ruidosamente alrededor del Partenón. No alcanzó el interior, pero en un abrir y cerrar de ojos la mayoría de los monstruos más pequeños murieron incinerados. La voz de Leo tronó por el altavoz. Rendíos. Estáis rodeados por una máquina de guerra superachicharrante. El gigante encelado gruñó indignado. Valdez. ¿Qué pasa, enchilada? Contestó la voz de Leo. Tienes una bonita daga en la frente. Grrr. El gigante se sacó a Catoptris de la cabeza. Monstruos. Destruid ese barco. Los ejércitos que quedaban dieron lo mejor de sí mismos. Una bandada de grifos alzó el vuelo para atacar. Festo, el mascarón de proa, expulsó llamas, y los abatió chamuscándolos. Unos pocos nacidos de la tierra lanzaron una descarga de rocas, pero por los costados del casco salieron una docena de esferas de Arquímedes que interceptaron los cantos rodados, y los redujeron a polvo. Poneos algo de ropa, ordenó Buford. Azel espoleó a Arión, para que saltara de la columnata, y entraron en combate. La caída de 12 metros habría partido las patas de cualquier otro caballo, pero Arión tocó el suelo corriendo. Azel pasó volando de un gigante a otro, pinchándoles con la hoja de su espada. Haciendo gala de un terrible sentido de la oportunidad, Cécrope y sus hombres serpiente eligieron ese momento para unirse a la refriega. En 4 o 5 puntos repartidos alrededor de las ruinas, el suelo se convirtió en una sustancia pegajosa verde, y de allí brotaron unos gemini armados, encabezados por el mismísimo Cécrope. Matad a los semidioses, dijo siseando. Matad a esos embusteros. Antes de que muchos de sus guerreros pudieran seguirle, Azel apuntó con la espada al túnel más próximo. El suelo retumbó, todas las membranas pegajosas estallaron, y los túneles se desplomaron, expulsando nubes de polvo. Cécrope echó una mirada a su ejército, reducido entonces a 6 miembros. Largaos, ordenó. Las flechas de Frank acabaron con ellos cuando intentaban retirarse. La giganta Peribea se había descongelado a una velocidad alarmante. Intentó agarrar a Annabeth, pero, a pesar de su pierna herida, la chica se defendió. Trató de apuñalar a la giganta con el cuchillo de caza, y emprendió con ella una partida mortal de pilla a pilla alrededor del trono. Percy estaba otra vez de pie, y contracorriente volvía a estar en sus manos. Todavía parecía aturdido, la nariz le sangraba, pero parecía estar defendiéndose del viejo gigante toante, que de algún modo se había vuelto a colocar la mano, y había encontrado su cuchillo de carnicero. Piper se encontraba espalda contra espalda con Jason, luchando contra todo gigante que osaba acercarse. Por un momento se sintió eufórica. Estaban ganando. Pero el elemento sorpresa desapareció demasiado pronto. Los gigantes se recuperaron de la confusión. Frank se quedó sin flechas, se transformó en rinoceronte, y entró en combate, pero a medida que derribaba a los gigantes, estos volvían a levantarse. Sus
heridas parecían estar curándose más rápido. Annabeth perdió terreno contra Peribea, Azel fue derribada de la silla de montar a casi 100 km por hora, Jason invocó otro ataque con rayos, pero esa vez, Porfirio simplemente lo desvió con la punta de la lanza. Los gigantes eran más grandes, más fuertes y más numerosos, no se les podía matar sin la ayuda de los dioses, y no parecía que se estuvieran cansando. Los 6 semidioses se vieron obligados a formar un círculo defensivo. Otra descarga de rocas lanzadas por los nacidos de la tierra alcanzó el Argo II, esa vez Leo no pudo devolver el fuego lo bastante rápido, hileras de remos fueron cercenadas, el barco dio una sacudida, y se inclinó en el cielo. Entonces Encelado lanzó su lanza llameante, el arma atravesó el casco del barco, explotó dentro, e hizo brotar chorros de fuego a través de las aberturas de los remos. Una amenazadora nube negra se elevó de la cubierta, el Argo II empezó a descender. «Leo», gritó Jasón. Porfirio se rió. «Los semidioses, no habéis aprendido nada, no hay dioses que puedan ayudaros, solo necesitamos una cosa más de vosotros para completar nuestra victoria». El rey de los gigantes sonrió impaciente, parecía estar mirando a Percy Jackson. Piper lo miró, a Percy todavía le sangraba la nariz, parecía ignorar que un hilo de sangre le caía por la cara hasta la barbilla. «Percy, ten cuidado», trató de decir Piper, pero por una vez la voz le falló. Una sola gota de sangre descendió de su barbilla, cayó al suelo entre sus pies y empezó a chisporrotear como agua en una sartén. La sangre del Olimpo regó las piedras antiguas. La Acrópolis crujió y se movió mientras la madre tierra despertaba. Capítulo 45. Nico. A unos 8 kilómetros del campamento, un todoterreno negro estaba aparcado en la playa. Ataron la lancha a un muelle privado, Nico ayudó a Dakota y a Leila a desembarcar a Michael Kaale, el grandullón todavía estaba semiconsciente, farfullando lo que Nico supuso que eran jugadas de fútbol americano. Rojo, 12, derecha, 31, adelante. A continuación se echó a reír tontamente sin poder controlarse. «Lo dejaremos aquí», dijo Leila, «no lo atéis, pobrecillo». «¿Y el coche?», preguntó Dakota. «Las llaves están en la guantera, pero... Ejem. ¿Sabéis conducir?». Leila frunció el entrecejo. «Yo creía que tú sabías conducir». «No tienes 17 años». «No he podido aprender», dijo Dakota, «estaba ocupado». «Yo me encargo», prometió Nico. Los dos lo miraron. «Tú debes de tener 14», dijo Leila. A Nico le divertía lo nerviosos que se ponían los romanos en su presencia. Aunque ellos eran mayores, más corpulentos y guerreros más experimentados. «No he dicho que me vaya a poner al volante». Se arrodilló, y colocó la mano en el suelo, percibió las tumbas más cercanas, los huesos de humanos olvidados que había allí enterrados y esparcidos, buscó a más profundidad, extendiendo sus sentidos hasta el inframundo. «Jules a Albert, vamos». El suelo se abrió, un zombi vestido con un raído conjunto de automovilista del siglo XIX se abrió paso hasta la superficie. Leila retrocedió, Dakota gritó como un niño de párvulos. «¿Qué es eso, tío?», protestó Dakota. «Es mi conductor», dijo Nico. Jules A. Albert quedó primero en la carrera de automóviles de París a Rouen de 1895, pero no le dieron el premio porque su coche de vapor utilizaba un cargador de carbón. Leila lo miró fijamente. «¿De qué estás hablando?». «Es un alma en pena que siempre está buscando una oportunidad para conducir», dijo Nico. «Durante los últimos años ha sido mi conductor cada vez que necesitaba uno». «¿Tienes un chofer zombi?», dijo Leila. «Me pido el asiento de delante». Nico subió al asiento del copiloto, los romanos subieron de mala gana a la parte trasera. Un detalle sobre Jules A. Albert, nunca reaccionaba de forma emocional. Podía pasarse todo el día en un atasco en la ciudad sin perder la paciencia, era inmune a la conducta agresiva de los conductores, incluso podía ir derecho a un campamento de centauros salvajes y conducir entre ellos sin ponerse nervioso.
Nico no había visto nada igual a los centauros en su vida. Tenían la parte trasera de un caballo, tatuajes en sus peludos brazos y el pecho, y unos cuernos de toro que les sobresalían de la frente. Nico dudaba que pudieran mezclarse con los humanos con la facilidad de Quirón. Al menos 200 estaban entrenando con espadas y lanzas, o asando reses de animales sobre lumbres centauros carnívoros. La idea hacía estremecer a Nico. Su campamento se desparramaba a lo largo del camino agrícola que serpenteaba alrededor del perímetro al sudeste del campamento. Mestizo. El todoterreno se abrió paso, haciendo sonar el claxon cuando era necesario. De vez en cuando un centauro miraba furiosamente a través de la ventanilla del lado del conductor, veía al conductor zombie, y retrocedía sorprendido. Por las sombreras de Plutón, murmuró Dakota, han llegado todavía más centauros de la noche a la mañana. No establezcáis contacto visual, advirtió Leila, para ellos es como desafiarlos a batirse en un duelo a muerte. Nico miraba fijamente al frente mientras el todoterreno se abría paso, el corazón le latía con fuerza, pero no estaba asustado, estaba furioso. Octavio había rodeado el campamento mestizo de monstruos. Cierto, Nico tenía sentimientos encontrados con respecto al campamento. Allí se sentía rechazado, fuera de lugar, ni querido ni deseado. Pero en ese momento estaba a punto de ser destruido, y se daba cuenta de lo importante que era para él. Ese sitio había sido el último hogar que Bianca y él habían compartido, el único lugar en el que se habían sentido a salvo, aunque solo hubiera sido temporalmente. Tomaron una curva del camino, y Nico apretó los puños. Más monstruos. Cientos más, hombres con cabezas de perro rondaban en grupos, con sus alabardas brillando a la luz de las fogatas. Más allá se apiñaba una tribu de hombres con dos cabezas vestidos con harapos y mantas, como si fueran indigentes, pero armados con una peligrosa colección de hondas, cachiporras y tuberías metálicas. Octavio es idiota, susurró Nico. Cree que puede controlar a esas criaturas. No paraban de aparecer, dijo Leila, antes de que nos diésemos cuenta. Mira. La legión estaba formada al pie de la colina mestiza, con las 5 cohortes perfectamente ordenadas, y los estandartes resplandecientes y orgullosos. Águilas gigantes daban vueltas en lo alto, las armas de asedio 6 onagros dorados de él. Tamaño de casas estaban dispuestas detrás de un amplio semicírculo, 3 en cada flanco, pero a pesar de su imponente disciplina, la 12ª legión se veía tan pequeña que daba lástima, una mancha de valor semidivino en un mar de monstruos voraces. Nico deseó seguir teniendo el cetro de Diocleciano, pero dudaba que una legión de guerreros muertos hiciera mella en ese ejército, ni siquiera el Argo II podría hacer gran cosa contra ese tipo de fuerza. Tengo que inutilizar los onagros, dijo Nico, no tenemos mucho tiempo. No podrás acercarte, le advirtió Leila, aunque consiguiéramos que la 4ª y la 5ª cohorte enteras nos siguieran, las otras cohortes tratarían de detenernos, y los seguidores más leales de Octavio manejan esas armas de asedio. No nos acercaremos por la fuerza, convino Nico, pero solo sí que puedo hacerlo. Dakota, Leila, Julesa Albert os llevará a las líneas de la legión. Marchaos, hablad con vuestras tropas, y convencedlas de que sigan vuestro ejemplo. Necesitaré una distracción. Dakota frunció el entrecejo. Está bien, pero no pienso hacer daño a ninguno de mis compañeros de la legión. Nadie te pide que lo hagas, gruñó Nico, pero si no detenemos esta guerra, la legión entera será aniquilada. ¿No dijiste que las tribus de monstruos se ofenden fácilmente? Sí, dijo Dakota, por ejemplo, si le haces cualquier comentario a esos tíos con 2 cabezas sobre cómo huelen. Sonrió, si empezáramos una pelea, sin querer, claro está. Cuento con vosotros, dijo Nico. Leila frunció el entrecejo. Pero, ¿cómo vas a? Me voy a pasar a la oscuridad, dijo Nico. Y desapareció entre las sombras. Pensaba que estaba preparado. Se equivocaba.
Incluso después de 3 días de descanso, y las maravillosas propiedades curativas del pegajoso ungüento marrón del entrenador Edge, Nico empezó a desvanecerse en cuanto emprendió el viaje por las sombras. Sus extremidades se convirtieron en vapor, el frío penetró en su pecho. Voces de espíritus le susurraban al oído: ayúdanos, acuérdate de nosotros, únete a nosotros. No se había dado cuenta de lo mucho que había dependido de Reina. Sin su fuerza, se sentía débil como un potro recién nacido, tambaleándose de forma peligrosa, a punto de caerse a cada paso que daba. No se dijo: soy Nico Di Angelo, hijo de Hades, controlo las sombras. Ellas no me controlan a mí. Regresó dando traspiés al mundo de los mortales en la cumbre de la colina mestiza. Cayó de rodillas, abrazando el pino de Talia para sostenerse. El vellocino de oro ya no estaba en sus ramas, el dragón guardián había desaparecido, tal vez se habían trasladado a un lugar más seguro ante la inminencia de la batalla. Nico no lo sabía con certeza, pero al ver las fuerzas romanas dispuestas en la periferia del valle, su ánimo flaqueó. El onagro más cercano estaba a 100 metros cuesta abajo, rodeado de trincheras con pinchos, y vigilado por una docena de semidioses. La máquina estaba cargada, lista para disparar. Su enorme honda envolvía un proyectil del tamaño de un Honda Civic, con motas de oro brillantes. Nico comprendió con una gélida certeza lo que Octavio tramaba. El proyectil era una mezcla de bombas incendiarias y oro imperial. Una pequeña cantidad de oro imperial podía ser increíblemente volátil, expuesta a demasiado calor o presión, la sustancia explotaría, y produciría un impacto devastador, y por supuesto era mortal, para los semidioses así como para los monstruos. Si ese onagro acertaba en el campamento mestizo, todo lo que hubiera en la zona de la explosión quedaría aniquilado, volatilizado por el calor, o desintegrado por la metralla, y los romanos tenían 6 onagros, todos provistos de montones de munición. Perverso, dijo Nico, esto es perverso. Trató de pensar, estaba amaneciendo, le era totalmente imposible desmantelar las 6 armas antes de que el ataque empezara, aunque hallara las fuerzas para viajar por las sombras tantas veces. Si conseguía hacerlo una vez más, sería un milagro. Divisó la tienda de mando romana, situada detrás y a la izquierda de la legión. Probablemente Octavio estuviera allí, desayunando a una distancia prudencial del combate. Él no dirigiría a sus tropas en la batalla. El muy malnacido confiaría en destruir el campamento griego de lejos, esperaría a que las llamas se apagasen, y luego entraría sin encontrar oposición. Nico notó que el odio le oprimía la garganta. Se centró en aquella tienda, visualizando su próximo salto. Si pudiera asesinar a Octavio, el problema se resolvería. La orden de atacar no se daría. Estaba a punto de intentarlo cuando una voz dijo detrás de él: Nico. Se dio la vuelta, empuñando inmediatamente la espada, y estuvo a punto de decapitar a Will Solace. Deja eso, susurró. Will. ¿Qué haces aquí? Nico se quedó mudo de asombro. Will y otros 2 campistas estaban agachados en la hierba, con unos prismáticos colgando del cuello, y una daga en el costado. Llevaban vaqueros y camisetas de manga corta negras, y las caras maquilladas de negro, como unos comandos. ¿Yo? Preguntó Nico. ¿Qué hacéis vosotros? ¿Queréis que os maten? Will frunció el entrecejo. Estamos vigilando al enemigo, hemos tomado precauciones. Vais vestidos de negro cuando el sol está saliendo, observó Nico. Te has pintado la cara, pero no te has tapado esa melena rubia, solo te falta ondear una bandera amarilla. A Will se le pusieron las orejas rojas. Llewellyn también nos ha protegido con la niebla. Hola. La chica que estaba a su lado movió los dedos, parecía un poco sonrojada. Tú eres Nico, ¿verdad? He oído hablar mucho de ti. Este es Cecil, de la cabaña de Hermes. Nico se arrodilló al lado de ellos. El entrenador Edge llegó al campamento. A Llewellyn le entró la risa nerviosa. Ya lo creo. Will le dio un codazo. Sí, Edge está bien. Llegó justo a tiempo para el nacimiento del bebé.
El bebé. Nico sonrió, un gesto que le hizo daño en los músculos faciales. No estaba acostumbrado a adoptar esa expresión. ¿Están bien Mellie y el niño? Perfectamente, es un satirito monísimo. Will se estremeció, pero yo asistí en el parto. ¿Has asistido alguna vez en un parto? Esto. No. Necesitaba tomar el aire, por eso me ofrecí voluntario para esta misión. Dioses del Olimpo, todavía me tiemblan las manos. ¿Lo ves? Cogió la mano de Nico, y este notó que una corriente eléctrica le recorría la columna, rápidamente la retiró. En fin le espetó, no tenemos tiempo para cháchara, los romanos van a atacar al amanecer, y tenemos que... Ya lo sabemos, dijo Will, pero si tienes pensado viajar por las sombras hasta la tienda de mando, olvídalo. Nico le lanzó una mirada fulminante. Perdón. Esperaba que Will se estremeciera o que apartara la vista, la mayoría de la gente lo hacía, pero los ojos azules de Will siguieron clavados en los suyos, con una molesta determinación. El entrenador Edge me lo ha contado todo sobre tus viajes por las sombras, no puedes volver a intentarlo. Acabo a hacerlo, Solace, estoy bien. No, no lo estás, soy sanador. He notado la oscuridad en tu mano en cuanto la he tocado, aunque llegaras a la tienda, no estarías en condiciones para luchar. Pero no llegarías, un error más y no volverás para contarlo, no vas a viajar por las sombras, órdenes del médico. El campamento está a punto de ser destruido. Y vamos a detener a los romanos, dijo Will, pero lo haremos a nuestra manera. Llewellyn controlará la niebla, iremos a hurtadillas, y causaremos todo el daño que podamos a esos onagros, pero nada de viajes por las sombras. Pero... no. Llewellyn y Cecil giraban la cabeza de un lado al otro como si estuvieran viendo un partido de tenis muy reñido. Nico suspiró exasperado, no soportaba trabajar con otras personas, siempre ponían trabas a su forma de hacer las cosas, y le hacían sentirse incómodo. Will Solace. Nico revisó su opinión del hijo de Apolo, siempre había considerado a Will una persona de trato fácil y relajada, al parecer también podía ser testarudo y molesto. Nico contempló el campamento mestizo, donde el resto de los griegos se preparaban para la guerra, más allá de las tropas y las ballestas. El lago de las canoas emitía un brillo rosado a los primeros rayos del amanecer. Nico se acordó de la primera vez que había visitado el campamento mestizo, cuando había aterrizado forzosamente en el carro solar de Apolo, que se había convertido en un autobús escolar en llamas. Se acordó de Apolo, sonriente, bronceado e imponente con sus gafas de sol. Está caliente, había dicho Talia. Es el dios del sol, había contestado Percy. No me refería a eso. ¿Qué hacía Nico pensando en eso ahora? Le irritaba lo caprichoso de la memoria, le ponía nervioso. Había llegado al campamento mestizo gracias a Apolo, y en ese momento, el que probablemente fuese su último día en el campamento, tenía que aguantar a un hijo de Apolo. En fin, dijo Nico, pero tenemos que darnos prisa, y haréis lo que yo diga. Está bien, dijo Will, no me pidas que asista en más partos de bebés de sátiro, y nos llevaremos fenomenal.